¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana la presidenta del primer órgano de Estado en República. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir esta mañana a nuestra invitada. Nos acompaña Lorena Peña. Ella es la señora presidenta de la Asamblea Legislativa de nuestro país. Bienvenida a República. Es un placer tenerla por acá, señora presidenta. Muy buenos días, un placer estar aquí en Canal 33 en tu entrevista. Bueno, señora presidenta, ya van 55 días de atraso en la elección de magistrados para algunas de las cámaras de la Corte Suprema de Justicia. Antes de iniciar nuestra entrevista, quisiera que escucháramos las declaraciones de uno de los principales funcionarios del partido Arena dentro de la Asamblea Legislativa, el señor Ernesto Mason. Escuchemos. Sí, ahora aparece en una foto participando en una convención del FMLN. Ustedes saben que a las convenciones del FMLN no llega gente independiente, ahí llega gente militante, llega gente que es orgánica de ese partido. Entonces nosotros nos oponemos a la partidización del órgano judicial, a que traten de poner magistrados que no van a ser ni imparciales ni independientes. Bueno, así lo que dijo el señor Ernesto Mason, ¿es esa la razón por la cual llevamos 55 días y no podemos elegir a los magistrados, señora presidenta? Bueno, en la entrevista él no ha dado ninguna razón en realidad y ha dado una opinión bastante desinformada. A las convenciones del FMLN llegan hasta delegados de las embajadas como de Estados Unidos, México, Ecuador, Venezuela, es decir, no son misas negras, sino que son actividades abiertas al público. Pero yo quiero decirle a la ciudadanía que el día de ayer avanzamos un poco en la comisión política de la Asamblea Legislativa y logramos reducir la lista que teníamos de 22 a 16. O sea que ya vamos cerca, pues, ¿verdad? Porque del listado de 30 hemos podido descartar para esta elección a 14 y estamos en 16. Faltará seleccionar 6 más y ya nos quedan los 10 candidatos. El listado lo organizamos ayer. Hicimos una especie de votación individual de cada miembro de la comisión política y acordamos que el nombre que tuviera solo 2 apoyos o 1 lo sacáramos porque era el más improbable, ¿verdad? Y que de 3 apoyos en adelante íbamos a incluirlos. Y así ayer el listado quedó con Sandra Chicas, Sonia Cortés, Óscar López, Jaime Martínez, Raúl Melara, Ricardo Mena, Carlos Méndez, David Molina, Leonardo Murcia, Sergio Rivera, Martín Rogel, Carlos Sánchez, Dafne Sánchez, Armando Serrano, Óscar Vega y Paula Velázquez. Entonces ya tenemos, ya no son 22, ya son 16 y ahora pues habrá que seguir el proceso. Seguimos ahora a ver si logramos esta semana arribar a los 10 o 12 que vayamos a necesitar, porque si se eligen como propietarios algunos suplentes actuales, habrá necesidad también de elegir sustitutos de suplentes. Ahora, señora presidenta, algunos funcionarios del Partido Arena consideran que este mecanismo de preselección no está completamente nivelado, pues están en desventaja dentro de esa comisión que vota. Todos estamos en desventaja, nadie tiene mayoría simple, ¿verdad? Dentro de la comisión, ningún partido, es lo mismo que en el Pleno, ningún partido tiene mayoría. Aquí lo que está a prueba es la madurez política y la capacidad de concertación, porque para poder tener siquiera 7 votos, o 5 o 4, cualquier partido tiene que buscar entenderse con los demás. Ahora, ¿cuáles son los criterios que a su juicio son los que deben primar en esta selección de los precandidatos y luego los candidatos? Pregunto porque ya se han descalificado, por lo menos a través de los medios de comunicación, a algunos candidatos, entre ellos el señor Jaime Martínez, a quien se le dice es una persona que no es independiente del FMLN.
El único que ha hecho campañas de descalificación es Arena, en realidad. No podemos decir que porque un vocero de Arena dice alguna cosa, la persona está descalificada, ¿verdad? Pero vamos a hablar. La ley ya nos dice los criterios para elegir candidatos y para elegir magistrados. En primer lugar, establece, ¿verdad?, que deben provenir de 2 listas. Una en elección abierta de los abogados y abogadas, la otra del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí viene un primer filtro. Los abogados y abogadas eligen 15 y la Judicatura 15. Luego, la Sala de lo Constitucional se pronunció particularmente sobre la lista del Consejo de la Judicatura e hizo que el Consejo volviera a hacer su lista. Es decir, que ahí hubo otro filtro. Luego pasan a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión Política, realiza un proceso público de entrevistas a los 30 candidatos y candidatas, donde se verifica los otros elementos que la ley plantea. Una, que sean abogados. 2, que tengan más de 10 años de ejercicio probo de la profesión de abogado. 3, que no tengan deudas con el fisco. 4, que no tengan reclamos de la Corte de Cuentas de la República. 5, que no tengan demandas por violencia intrafamiliar o cuotas alimenticias. 6, que no tengan antecedentes penales. Y 7, que es muy importante, que los candidatos presenten su proyecto de trabajo en la Corte Suprema de Justicia. Eso lo hacen todos los candidatos con los miembros de la comisión política de todos los partidos que se designan para eso. De ese proceso, los 30 candidatos salieron bien librados. Todos demostraron idoneidad en el marco de lo que la ley exige. Sin embargo, la subcomisión que hizo las entrevistas priorizó 22 nombres. Y dejó, digamos, para esta ocasión fuera 8. Digo para esta ocasión porque la lista queda vigente. Si se muere o renuncia algún magistrado, de esa lista tendremos que volver a escoger. Y Jaime Martínez, que digamos ha sido el candidato que ha recibido los apoyos del FMLN y que más, digamos, no sé si decirlo, incomprensión o desconfianza genera en el partido Arena, ¿cumplió con todos esos requisitos? Por supuesto, y para algunos fue el mejor evaluado. Y le voy a contar algo, no solo del FMLN, porque el día de ayer este candidato sacó más votos que los que el Frente le puede dar en la comisión. De manera que es prácticamente Arena la que quiere imponer un criterio, imponer un veto, en una condición en que primero ya pasaron los tiempos de las imposiciones, ¿verdad? En este país hay democracia. Y segundo, la correlación en la Asamblea Legislativa requiere realismo, requiere madurez política, hasta cierto punto humildad política, porque ningún partido por sí solito tiene los votos para decir este va a ser, ¿verdad? Sino que tiene que buscar el acuerdo con otras fuerzas políticas para arribar a esta votación. Vamos a hablar también de los candidatos que de repente el FMLN no estaría tan dispuesto a apoyar, pero quisiera continuar con el señor Martínez. Algo de lo que el partido Arena por lo menos criticaba era alguna serie de declaraciones que le había emitido a través de las redes sociales y que mostraría, a juicio del partido Arena, que el señor Martínez no sería una persona imparcial a la hora de juzgar. Mire, aquí hay libertad de expresión, pues a lo que según yo tengo entendido. Y aquí todas las personas son libres de expresarse, salvo cuando un cargo les imponga limitaciones. Entonces yo creo que no podemos exigir que todos los abogados estén callados, no digan nada, no se expresen por miedo a que los castiguen a la hora de elegir a una persona para un cargo público. Por supuesto que ya en el cargo de magistrados tienen que ser más comedidos porque incluso no pueden adelantar opinión. Algunos la adelantan, ¿verdad? Pero eso es violatorio de la ley, porque un magistrado no puede estar prejuiciado a la hora de ver un caso, debe actuar imparcialmente. Entonces yo creo de que esa posición de Arena, de que por un Twitter de hace 2 años quiere descalificar a una persona,
pues refleja una mentalidad bastante retrógrada. No por gusto Dawson ya dijo que cambien himno, es que tienen una mentalidad muy atrasada, como que estamos en la Guerra Fría, donde las personas no podían tener libertad de expresión. Y yo le voy a decir algo, los candidatos todos a la Corte Suprema de Justicia son personas con larga trayectoria que han demostrado tener una opinión sobre lo que ocurre en el país. No vamos a llevar ahí a un bueno para nada que no tiene criterio, pues, que no tiene opinión. Y las opiniones sobre lo que ocurre en una sociedad siempre están vinculadas a una filosofía, a un enfoque, a una manera de ver las cosas. Es decir, todos los candidatos tienen su propia corriente de pensamiento, y qué bueno, porque no podríamos tener personas que no tienen enfoque sobre la realidad. Bueno, eso es clarísimo, y quizás lo que preocupa al Partido Arena es que, si bien es cierto, vivimos en una república donde tenemos libertad de expresión, en parte gracias a las luchas que ustedes emprendieron en los 70 y los 80, pero esa libre emisión del pensamiento también desnuda ciertos supuestos detrás de la mentalidad de una persona, y que puede tener ideas preconcebidas que no lo lleven a actuar de manera justa y ecuánime a la hora de ejercer como juez. Mire, eso es una especulación, una entelequia, que no es buena para las elecciones de candidatos a magistrados, porque yo me podría imaginar cosas también y empezar con paranoia a ver que todos por los que ha votado Arena pueden hacer algunas cosas malas, y como no son de izquierda, y como son de derecha, y como estuvieron en la NEP, y como estuvieron no sé dónde. Yo podría empezar así, pero yo creo que de esa manera el país no avanza. Tenemos que arribar a un punto de vista más amplio, ampliar la mente para poder comprender de que organismos como la Corte Suprema de Justicia deben tener personas con trayectoria jurídica, que deben tener personas con criterio propio, con enfoque sobre la realidad, y ningún enfoque sobre la realidad es neutro. Ok. Antes de continuar, señora presidenta, quisiera que escuchemos algunas de las palabras que dijo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Domingo Méndez. El reparto partidario de los magistrados no es jurídicamente permitido ni válido. Por ello, los diputados deben esforzarse por lograr acuerdos basados únicamente en los méritos, de tal manera que sean electos a los mejores de entre los 30 aspirantes. Bueno, esto, digamos, abona lo que usted ya mencionaba acerca de que nadie tiene un enfoque neutro, pero tienen que verse las capacidades técnicas de un abogado. La pregunta es, en este país tan pequeño, ¿existe la posibilidad de elegir a alguien en la Cámara, en alguna de las cámaras del sistema judicial, alguna persona que sea capaz y que por su capacidad haya sido reclutado, ya sea para algún tipo de servicio por parte de organizaciones afines al FMLN o al FMLN, o organizaciones de la empresa privada? Y aquí en este caso quisiera sacar el ejemplo preciso de el señor Raúl Melara Granillo, que fue director ejecutivo de la NEP. Incluso al doctor Méndez, que está en Aliados para la Democracia, muy cercano y financiado por ANEP. Pero yo quiero comentar algo. Ayer Arena propuso elegir por cuotas de partido, y ha sido la comisión la que se ha opuesto. Mire, Arena y Gana querían elegir por cuotas de partido, y la comisión mayoritariamente les dijo que no es por cuotas de partido, que debemos buscar elegir de acuerdo a las capacidades de las personas y buscando un consenso entre todos, ¿verdad? Yo creo de que no podemos estar en eso de falsas acusaciones que encubren inmadurez política, que encubren el deseo de imponer un criterio, el deseo de vetar a la sociedad, el deseo de vetar la configuración del máximo órgano encargado de la justicia en este país. Yo esperaría que reflexione Arena sobre todo y dé la posibilidad de que haya un acuerdo unánime para muy pronto poder estar eligiendo los miembros de la Corte. Ya solo falta
limpiar un poco más para llegar a 10 nombres. Yo creo que debemos seguir haciendo el esfuerzo. Ahora, esa madurez intuyo que implica que ustedes no estarían, cerrados en aceptar la candidatura del señor Jaime Campos y Raúl Melara, por ejemplo. Nosotros lo hemos dicho desde un principio que no vamos a vetar a nadie y no vamos a permitir que veten a nadie. Ahora, al final, no sé si esto que propuso Arena implica una serie o la premisa del realismo, es decir, a la hora de las horas, los que van a ser seleccionados son los que tengan los votos. El realismo de Arena debería de ser de que ellos no tienen votos, como no los tiene el Frente. Ese es el realismo. El otro realismo que debería de tener Arena es que el Frente y Arena pueden vetar, entonces no hay que jugar al veto. Esa es una mala provocación, ¿verdad? El realismo es que Arena y el Frente pueden vetar, o sea que para impedir sirven, pero para aprobar no sirven solitos, tienen que buscar un consenso para llegar a 56. Y yo creo que ese realismo es el que aún no tiene Arena. ¿Cuánto tiempo más o menos le puede dar usted a este proceso para llegar a esa finalmente elección de estos magistrados? Bueno, si Arena se pusiera realista, hoy podríamos elegir. Hoy hay comisión política al mediodía, pero ¿hasta dónde va a llegar en este empecinamiento de vetar y de imponer? Es una respuesta que Arena debe dar. El resto de los partidos ha demostrado estar listo. Y yo espero que en Arena haya una reflexión sobre este tema, porque no tienen ellos razón sobre los señalamientos al candidato Jaime Martínez, no tienen razón. Pero más allá de que no tienen razón en los señalamientos, deben darse cuenta que no pueden imponer criterios ni candidatos. Ok, entonces con este equilibrio de fuerzas que usted menciona en la comisión, ¿usted garantizaría que dentro de lo que esté bajo su poder usted va a impulsar porque sean los más capaces técnicamente y no los que sean afines a partidos los que salgan seleccionados? En eso estamos todos, procurando dar al país los mejores magistrados y magistradas, no solo hombres, porque ahí hay mujeres muy capaces también. Entonces en eso estamos trabajando. Ya que habló de mujeres, una mujer me salta a la memoria en este momento, la doctora Dafne Sánchez. Fíjese que ella está dentro de los 16 nombres. Aquí la tenemos. Dafne, 1, 2, 3. ¿Ve? Entonces, ella está dentro de los 16 nombres. Está ella, Paula Velázquez, está también Sonia Cortés, Sandra Chicas. Tenemos mujeres para elegir, ¿verdad? Sandra Chicas, Sonia Cortés, Dafne Sánchez, Paula Velázquez. Okay. O sea que sí hay mujeres para elegir. Bueno. Y buenas, por lo que he visto, tan buenas como los demás candidatos. Muy buenas. Bueno, con ese ya nos quedamos, señora presidenta. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de más temas que atañen a la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Bueno, señora presidenta de la Asamblea, doña Lorena Peña, continuemos hablando acerca de algunos temas que también están en el tapete de discusión público, y es acerca de estos familiares de diputados que son contratados en la Asamblea y asesores. Muchos salvadoreños definitivamente esto es como un golpe al hígado, porque consideran que al final a estas personas puede ser que no se les esté contratando por sus capacidades técnicas, sino por su relación de afinidad y con el dinero de ellos como contribuyentes. Es correcto. Antes de salir a vacaciones de agosto, yo envié una carta a todos los directivos y jefes de fracción para notificarles de que el Tribunal de Ética Gubernamental estaba haciendo indagatoria sobre 2 personas que al parecer eran familiares de un diputado que, por cierto, ya no está en la Asamblea Legislativa. Y yo aprovechaba para decirles de que me hicieran el favor de investigar en sus respectivas oficinas si hay personas que incumplen la ley de servicio civil y del Tribunal de Ética, en el sentido de que no deben haber sobrinos, hijos, hermanos, cuñados, esposos, padres, madres de diputados y diputadas empleados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
y que si había alguno que tuviera estas condiciones, que hicieran el favor de retirarlo, porque de lo contrario me tocaría a mí con la Gerencia de Recursos Humanos proceder a suspender contratos. Después de eso han renunciado un par de personas, o sea que sí teníamos un par de casos, ¿verdad? Creo que son 2 que han renunciado y yo lo agradezco mucho porque esto va contribuyendo pues a poner toda la administración de la Asamblea Legislativa en línea con la legalidad que nosotros mismos votamos, ¿verdad? Y ahora estamos en la fase de que hemos pedido a Recursos Humanos que haga una revisión para aquellos casos que al menos parezca que son parientes, pedirle las partidas de nacimiento para estar seguros de que eso no ocurra. Es decir, esto es una investigación en desarrollo en tuyo. ¿Tiene alguna fecha de expiración? No, yo he pedido para los próximos días que hagan una revisión y por supuesto como a partir de ahora vamos a estar más atentos con este tema, pues creo que no se va a repetir más, ¿verdad? Pero hay que estar siempre atentos, ¿verdad? Para poder estar cumpliendo con la propia normativa del país. Ahora, señora presidenta, una de las promesas de su presidencia en la Asamblea es la transparencia. Ya se dieron a conocer algunos asesores. La pregunta es si todos lo hicieron ya. Todos lo hicieron porque no lo hacen los grupos parlamentarios, sino que esto se hace desde la administración. Ya no es un problema de que si quieren o no, sino que ya tenemos por norma que cuando se firma un contrato de algún asesor, de algún grupo parlamentario, inmediatamente se pone en la web y si alguno renuncia, se quita de la lista. Ahora, en cuanto a las capacidades técnicas, ¿hay algún tipo de filtro, reglamento o norma que básicamente guíe la manera en que se contrata a una persona como asesor? Mire, cada partido escoge los asesores que necesita. Yo, por ejemplo, no le puedo decir, vaya, por poner un ejemplo, al doctor Parker, yo no le voy a ir a decir en qué necesita asesoría él, porque él sabe sus propias necesidades, sus prioridades de su agenda política para desarrollar dentro de la Asamblea Legislativa. Ahora, algo más, y entiendo que a mucha gente de repente esto le irrita, porque es muy fácil singularizar a 84 personas, digamos, que son responsables de un órgano de Estado, cuando se trata de los gastos del Estado. Digo eso porque sabemos que el gran desperdicio puede estar en el Ejecutivo, que tiene más de 3.000 millones. O en la Corte. O en la Corte Suprema de Justicia, que tiene el 6%. Pero la pregunta es, cuando se trata, por ejemplo, de viáticos o de viajes o de regalos, ¿qué medidas está tomando usted para que el gasto sea realmente muy razonable en vista de que tenemos problemas en las finanzas públicas? Bueno, mire, a la presidenta Bachelet le regalamos una hamaca de San Sebastián y quedó fascinada y creo que vale algo como a estar el embajador oyéndome, no digo cuánto, pero no es tan cara, promueve a las micro, pequeñas y medianas empresas, da a conocer los productos locales de este país y nuestra cultura. Entonces yo estoy tratando de que en el caso de la presidencia, que sí nos debemos pues dar algunos reconocimientos, sobre todo a nuestras relaciones internacionales, que aprovechemos para dar a conocer nuestra cultura, que aprovechemos para motivar al conocimiento del país y que el gasto no sea exorbitante, pues, ¿verdad? Para que esté acorde con la realidad de nuestro pueblo. Ahora, hay algunos viajes que de repente a la gente lo hacen sorprenderse, viajes a países que de repente nosotros tal vez no tengamos una relación así tan directa. ¿No será también un problema de comunicación que tiene que haber un informe que sea público, tal vez publicado a través del sitio web de la Asamblea Legislativa de todos y cada uno de los viajes? ¿Eso está publicado? Pero que también hayan resultados de esos viajes, es decir, que no solamente fui a... No. En el portal de transparencia, asamblea.gov.sb, ahí puede entrar al portal de transparencia de la Asamblea Legislativa. Y en ese portal hay un punto que se llama misiones oficiales. Usted ahí puede ver a dónde han ido los diputados y el reporte de su misión oficial. Por ejemplo, este viernes vamos a inaugurar aquí, vienen los delegados de parlamentos de la región mesoamericana a inaugurar la instalación de la Comisión de FOPREL de la micro, pequeña y mediana empresa,
viene el presidente de la Cámara Baja de Puerto Rico, que es el que va a inaugurar este foro, y eso nos va a ayudar a generar políticas regionales más agresivas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, a compartir legislación, y además es una oportunidad para el país, vuelvo y repito, para promover nuestros productos, nuestro turismo. Pero ¿dónde fue que logramos el acuerdo de que todos vengan para acá? Bueno, a la visita que yo hice a Puerto Rico para reunión de los presidentes de órganos legislativos de Mesoamérica, y yo les planteé, miren, El Salvador está empeñado en políticas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Puerto Rico tiene mucho que enseñarnos, entonces yo los invito a que vayan a El Salvador y que la próxima reunión sea en El Salvador. Entonces el jueves está arribando el presidente Perelló del Congreso puertorriqueño y vamos a tener esta reunión. Ahí va a haber una feria de productos, ahí va a haber un intercambio de exposiciones, y ojalá pudiera nuestro gobierno, que es lo que estamos trabajando, y nuestros artesanos lograr dejar posicionadas algunas de sus mercancías para luego ser exportadas en la región. Entonces, de cada actividad que se realiza hay un resultado. Le pongo esta que es, el viernes vamos a tener aquí esa actividad. Ok, siempre hablando acerca del uso de los recursos de los ciudadanos, cuando hablamos, por ejemplo, de los agasajos o de los viáticos que se dan, bueno, no los viáticos ya los tocamos, pero las fiestas, digamos, los agasajos, sabemos que estos son... ¿Cuáles fiestas? Las fiestas de Navidad, por ejemplo. No, ya no hay, hace como 3 años que ya no hay fiestas navideñas. Y no hay ningún tipo de agasajos ya. No. Bueno, está el reconocimiento anual a los empleados que tienen 30 años de laborar, 20 y 25. Pero hasta ahí llegó, allá no hay fiestas. No vio mi toma de posesión. Protestaron que ni café con pan les dimos. Así es de que ahí no hay fiestas. Ok, ahora también el recurso de para los vehículos, por ejemplo, los ciudadanos se quejan de repente que se compran vehículos, que se renuevan la flota demasiado pronto, o que de repente se compran vehículos de alto precio. Mire, la flota se renueva cada 10 o 12 años, creo, y eso es correcto, porque de lo contrario se gasta más en repuestos que en otra cosa. Y pienso de que no podríamos tener un organismo que haga las leyes de la República, que elija a los magistrados, que sea un organismo contralor, si anda a salto de mata. Tiene que contar con algunos recursos para llevar adelante su trabajo, como lo tiene la Corte Suprema de Justicia, como lo tiene el Ejecutivo. Ok, siempre con los dineros de las personas. Usted mencionaba hace unos minutos al doctor Parker. Tenía entendido que el doctor Parker tenía 10 asesores. No, son un poco menos, pero la verdad es que él tiene como asesores más para relacionarse con la ciudadanía, pero está dentro de sus posibilidades de acuerdo al reglamento propio. Ok, con ese nos quedamos, vamos a la pausa y al volver seguimos hablando de temas que involucran a la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Señora Presidenta, hay 2 temas también que están en el tapete de la discusión, y especialmente por los hechos que de repente están ocurriendo en nuestro hermano país de Guatemala y esta comisión internacional que investiga la corrupción. Aquí en el país ya hay voces que están diciendo deberíamos tener nosotros la propia, y específicamente el Partido Arena ha agarrado eso como bandera. De hecho, el día de ayer emitieron un recomendable en el que básicamente le están pidiendo que se cree esta comisión vía el consenso con las Naciones Unidas. Bueno, yo creo que Arena lo primero que debe hacer es dar toda la información sobre Paco Flores, porque Arena está hablando de la corrupción en el aire, y tenemos ahí a 2 mañosos, por lo menos el señor Maza y el señor Flores, que ellos no quieren ayudar a que se esclarezca. No han contribuido, pero ni con un solo dato, a aclarar el destino de los fondos de Taiwán, quiénes son los destinatarios, y lo mismo el señor Maza con el proyecto Reza y de maternidad, para ponerle 2 ejemplos. Entonces, a mí me parece que no es consecuente que estamos ante juicios reales, no imaginarios, de casos de corrupción donde Arena podría contribuir a que haya un esclarecimiento de la verdad,
pero en vez de hacer eso empiecen a hablar de una comisión internacional. Entonces yo no hallo muy consecuente ni muy coherente esa propuesta. Eso es lo primero que yo podría decirle, porque no tiene sentido que ellos necesiten de una comisión cuando ellos tienen información que podría ser muy útil para recuperar fondos que el país ha perdido en manos de funcionarios venales y corruptos como fueron estos que le he mencionado. Ahora, el Partido Arena ha dicho a través de sus funcionarios que ellos han sido lo suficientemente transparentes cuando se trata del manejo de esos fondos que llegaron de Taiwán, pero en el caso del presidente Flores, que es la Fiscalía la que debe probar su culpabilidad. Pequeño detalle, era el presidente de Arena, el señor Flores. Entonces, eso no está bien, ¿verdad? Arena está evadiendo responsabilidades. Fíjense que, mire, cuando él saca, dicen que ya no es de Arena, entonces que nunca fue, ¿verdad? Entonces no dan cuenta de nada del periodo de saca. Cuando es el presidente Flores, que fue presidente de Arena y que dirigió la campaña de don Norman Quijano para la presidencia hace poquito, ese dicen que la Fiscalía. Pero ocurre de que el señor Balzaretti, usted recuerda, el jefe de ideología de Arena, sí reconoció que esos fondos habían entrado a Arena, pero no pudo dar más detalles de dónde estaba el dinero. Entonces yo creo que Arena tiene una oportunidad de oro para reivindicarse ante la ciudadanía y que diga dónde está el dinero de quiénes son esos destinatarios a los que el presidente Flores dijo en la entrevista que de este porte eran los costalitos que le había dado, porque el presidente Flores se dio el lujo hasta decir el tamaño del saco donde había metido el dinero. Luego hay otros casos que ameritan reflexión. Fíjense que ahorita ellos llegaron a pedir a la CEL información, ¿verdad? Pero ellos quieren, es bien interesante, ellos quieren que se investigue la CEL del 2009 para acá, pero no quieren que se investigue del 94 al 2009, que es donde se gesta el proyecto El Chaparral. Es más, la comisión investigadora del caso El Chaparral se cerró por la falta de asistencia, particularmente de los miembros de Arena. Entonces vuelvo y digo yo, no hay coherencia entre lo que mediáticamente se hace y lo que de veras el pueblo espera para esclarecer estos robos que han habido y que a mí me irritan más que una fiesta de fin de año de la Asamblea, fíjense, porque son cientos de millones de dólares, aunque fiesta ya no hay en la Asamblea. Pero sí, Arena creo que tiene una oportunidad de oro de contribuir dando la información sobre los destinatarios. Ahora, el Partido Arena también ha impulsado o quiere impulsar la creación de una comisión especial que investigue precisamente el Chaparral. Intuyo que la premisa detrás de esto es que la corrupción se llevó a cabo durante el primer gobierno del FMLN. Es que Arena tiene como que obsesión fatal con el presidente Funes, ¿se ha fijado? Hasta dicen, les guste o no les guste. Hasta las frases del presidente han copiado. Es que es pegajosa. Ay, el presidente Funes se está riendo si me oye, pero yo que esto es una broma. La verdad es que hay que investigar por qué diseñaron la Plaza del Chaparral, por qué la concesionaron de la manera que la concesionaron y por qué el gobierno del presidente Funes se encontró ese gran litigio. Porque el truco de la corrupción en la mayoría de obra pública en el tiempo de Arena eran los arbitrajes y los litigios. ¿En qué paraban esos arbitrajes? Primero, que había que pagar carísimos grupos de abogados. Segundo, que siempre los perdíamos. Tercero, que los árbitros del gobierno votaban en contra del gobierno. ¿Sabía usted eso? No. ¿Cómo no? Perdíamos por unanimidad los arbitrajes. Porque en los arbitrajes, en la ley anterior, que es la que Arena usaba, estaba uno del gobierno, uno del privado y un internacional. Y perdíamos por unanimidad. O sea que el delegado del gobierno votaba en contra. ¿Se puede imaginar eso? Entonces, ese arbitraje que encuentra el gobierno del presidente Funes y el FMLN está originado en este método trillado de esos gobiernos para
defraudar al Estado. Así fue el caso de Maternidad, así fue el caso de la Diego de Holguín, así es el caso del Chaparral, así es el caso de los caminos rurales productivos, creo que se llamaba, otro proyecto de obras públicas. Así es el caso de la red de hospitales, que es lo que le llaman Proyecto Reza, que entregó 7 hospitales, entre comillas, construidos, que no tenían ni la mitad de la obra realizada, y con grandes líos de arbitrajes encima. El penal de Izalco, que ya vio que enredo, hasta ahorita hemos podido reiniciar las obras, porque tenía un litigio encima. La carretera, el puerto aquella del Puerto de la Unión, que está totalmente destrozada, tiene otro litigio encima. Eso es lo que nos heredó Arena, un método de bastante, no sé, bastante obvio de defraudación del Estado. Ahora, señora presidenta, ¿no serían esos los elementos para un argumento de peso y decir necesitamos una CICIES? Porque en algunos casos, por ejemplo, a nivel de percepción pública, se tiene que la Fiscalía General de la República no investiga con la misma severidad y la misma intensidad y la misma eficacia todos los casos, pero de repente un organismo que estuviese por encima de las instituciones actuales podría investigar no solamente en 1999, sino probablemente hasta 1989 en adelante. Usted ha tocado un punto clave y tiene que ver con todos los rótulos que están aquí en este set. No puede haber un organismo por encima de nuestras autoridades y de nuestra Constitución y de nuestra soberanía. O sea, ¿en manos de quién vamos a poner el destino del país? ¿De un enviado divino que va a venir de dónde? Lo que nosotros debemos esforzarnos es por seguir apretando que funcionen nuestras instituciones. No hay otra solución. Esquemas de intervención extranjera, ya sea en administración de justicia, ya sea militar, ya sea política, han demostrado estar condenadas al fracaso. El único mecanismo de verificación internacional que tuvimos fue al final de la guerra. Fíjese bien, fue al final de la guerra y habían 2 partes que habían firmado que querían eso, pero este país ya no tiene 2 partes. Este país tiene un gobierno, tiene una legalidad, ha construido nuevas instituciones. Entonces, para mí sería bien delicado abrir la puerta al intervencionismo, violando nuestras reglas nacionales y nuestra misma Constitución. Ahora, el remedio puede salir peor que la enfermedad. Ahora, mire Guatemala, le voy a poner el ejemplo de Guatemala, porque es interesante. Yo trabajé en Guatemala mucho tiempo. Cuando estuve en el Parlacén, pues todos los meses yo tenía que estar 10 días en Guatemala. La CICIG tiene 10 años de existir en Guatemala. ¿Cuál ha sido la gran mejora de la situación en Guatemala a lo largo de estos 10 años? ¿Dónde está el crimen de los diputados del Parlacén salvadoreño? ¿Dónde está? La CICIG expulsó a la fiscal costarricense que había investigado ese problema. ¿Se recuerda? Hasta hay un libro de la FIT sobre esa corrupción en la CICIG de Guatemala. Es decir, que al final esas instituciones no dan garantía de nada. Nosotros seguimos viviendo la impunidad del caso de nuestros compatriotas asesinados. Pero ha crecido el narcotráfico, la trata de personas y bueno, llegar al capítulo en que ahora el presidente y la vicepresidenta, ¿verdad?, estaban olímpicamente, según la información, haciendo robos descarados. Pero aquí no es el caso. Aquí nosotros tenemos a un presidente y a un vicepresidente probos. Aquí no pueden estar señalando que hay robos millonarios desde el gobierno. Aquí tenemos una rendición de cuentas periódica por parte del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa transparenta hasta el último peso que gasta en clavos, porque nosotros estamos realmente con un nivel de Contraloría que no tiene ningún otro órgano del Estado. ¿Cuál es el único órgano que no da ese tipo de cuentas? La Corte Suprema de Justicia. Pero yo no pediría una CICIG para ir a investigar las cuentas de la Corte. Es mejor que sigan funcionando los procesos de acceso a la información. ¿Sospecha usted de malos manejos del dinero adentro de la Corte? Yo no sospecho de nada. Lo único que digo es que el nivel de rendición de cuentas es menor. Y habrá que analizar si tiene que ver con la función judicial.
Eso es capítulo aparte. Lo que le estoy señalando es de que ni la experiencia de la CICIG en Guatemala no garantiza que allí hay cumplida justicia. Y mire lo que están discutiendo ahora en Guatemala. Yo he estado escribiéndole a algunos amigos para que me expliquen un poco más, porque nosotros debemos de ver las experiencias regionales para vernos en un espejo. Ahorita ahí están planteando suspender las elecciones, entre comillas, porque la CICIG halló que el presidente saliente es corrupto. El saliente, no los candidatos. Y entonces yo ya me empecé a preguntar, ¿y qué tiene? ¿Y cómo es que suspendiendo elecciones van a resolver? ¿No será que iban a crear un caos mayor? Y en un país con semejante nivel de narcotráfico y bandas armadas, ¿qué va a pasar en Guatemala? Hay que estar siguiendo el pulso a lo que ocurre en Guatemala, porque es una experiencia que nos debe servir para reflexionar sobre las propias realidades. Ahorita Guatemala, tienen enjuiciado al presidente, ya tienen presa a la vicepresidenta, había una red, parece, de aduanas, algo así, la línea, ¿verdad? El presidente salió diciendo ayer que han visto quién cobra, pero que ahora falta que averigüen quién les pagaba a los contrabandistas, imagínense, y dice que son grandes empresarios, pero libre de eso, están llamando a suspender las elecciones y a reformar la ley electoral. Entonces, como que es una partida un poco más grande que el control de la corrupción. Ok, punto entendido, señora presidenta. Quiero utilizar como contexto el siguiente tuit que nos envió Pedro J. González. Él nos dice: necesitamos ayuda, señora Peña, ni el FMLN ni Arena tienen capacidad para combatir la impunidad. Si dejamos entonces de lado una CICIG o una CICIES, ¿usted está satisfecha con el funcionamiento de la Fiscalía, que en algunos casos parece ser muy eficaz, en otros no? ¿Está satisfecha con la Corte de Cuentas, que parece que no cuenta nada? ¿Está satisfecha con el sistema judicial, a quien le entregan una determinada cantidad de reos, los procesan, pero en muchos casos los dejan ir? Es decir, si ustedes son los que dotan de herramientas a los otros órganos de Estado para que apliquen las leyes, ¿no debería de haber una especie de requisitos, digamos, para que se cumpliera realmente con lo que los salvadoreños quieren, que es balance, contrapesos, aplicación de la ley? Mire, ningún político, ningún funcionario o funcionaria puede decir que está satisfecho, porque hay mucho trabajo por realizar. En primer lugar, yo comparto esa preocupación de que no es sistemática la función de la Fiscalía, ¿verdad? Y vemos casos que se logran documentar bien, pero casos emblemáticos que darían un mensaje de que aquí no se va a tolerar la impunidad, como es el caso de Francisco Flores, ha tenido mucho traspiés. Eso está claro. Y miren, este mes es de 31, ¿verdad? Sí. Entonces el 31 de agosto parece que es la fecha tope para la vista pública del presidente Flores. Ahí vamos a ver si el sistema de justicia, tanto como la Fiscalía como los jueces, van a dar una respuesta clara de que en este país ni los de arriba ni los de abajo van a ser impunes. Ese es un punto. Me preocupa el tema de la depuración de los jueces. Esta es una tarea que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ellos han sido bastante lentos en la depuración de jueces. Y por eso ocurre que hay casos que, aunque la Fiscalía los documente, la policía presenta pruebas, los jueces terminan perdonando a delincuentes que han cometido serios delitos. Entonces ahí tiene que haber un proceso de depuración de jueces. Si los señores magistrados consideran que la ley debe reformarse, ellos tienen iniciativa de ley para presentar las reformas que estimen convenientes a fin de hacer más expedita la depuración de jueces. A mí me puede, como dicen, que jueces que tienen tanto cuestionamiento, tanto expediente abierto por casos de corrupción, los pongan en los juicios de corrupción. Entonces, sí necesitamos mayor depuración en el órgano judicial. Y por otra parte,
Creo que la Asamblea Legislativa hasta ahora ha respondido aprobando las leyes que han sido necesarias para el combate a la corrupción y para ser más efectivos en todo lo que es la persecución y castigo del delito. Yo creo que la Asamblea Legislativa en esto ha sido ejemplar, porque ha dado votaciones unánimes. Ahí sí nos hemos puesto de acuerdo para impulsar la ley anti-extorsiones, para reformar la ley penitenciaria, para establecer los brazaletes, para elevar las penas en algunos delitos graves. Yo creo que en eso la Asamblea tiene mejor cumplida la tarea. Pero lo que es el Ejecutivo y el Judicial, en el tema del Ministerio Público, pues, y la Corte Suprema, todavía nos falta mucho que caminar. La elección del fiscal en los próximos meses sí va a ser un elemento que la Asamblea debe estar muy atenta a escoger siempre personas que realmente nos ayuden a salir adelante. Y el fiscal tiene la oportunidad, pues de aquí a que cierre su periodo, a darnos algunos ejemplos más contundentes de que la impunidad se acabó. Es decir, en este momento el fiscal Luis Martínez todavía tiene la posibilidad de que sea reelecto, pero está sujeto a su desempeño. Él tiene legalmente la posibilidad, como hay muchos abogados que tienen esa posibilidad legal, pero en el caso del fiscal su desempeño va a ser su principal carta de presentación, porque ya estuvo en el cargo, y por eso es tan importante que él pueda, si tiene interés en reelegirse, pero más que en reelegirse, es un problema de país, pues que tiene que ayudar a que la impunidad disminuya. ¿Están satisfechos con el desempeño del fiscal Martínez? Yo entiendo que el fiscal tiene muchas presiones y es una situación delicada en la que él se encuentra. Y yo, le doy mi respaldo a que siga profundizando la investigación, ¿verdad? Y no pretendemos entorpecer su función, pero sí es claro que todos estamos atentos a casos como el de Francisco Flores. Porque ¿qué le va a decir usted a un marerito de 15 años, de 18, o a un marero pandillero de 30, si el presidente se embolsa 30, 40 millones de dólares, desaparece un hospital? ¿Cuántas mujeres murieron por no tener atención de parto y puerperio y no le pase nada? ¿Me entiende? Es un asunto de autoridad moral. Los funcionarios tenemos autoridad legal, pero también debemos gozar de autoridad moral. Entiendo entonces y esa es a la hora de la verdad. La que construye un tejido social democrático es la autoridad moral. Entiendo entonces que la reelección del fiscal Martínez dependería mucho en parte de lo que logre hacer con el caso de Francisco Flores. No solo, pero para mí es muy importante. Bueno, con esa idea nos quedamos, señora presidenta. Ha sido un placer tenerla a usted esta mañana.